Muchas gracias, señor presidente, apreciados colegas, señores funcionarios de gobierno. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Agradezco a la mesa directiva el trámite de este debate. Desde el fin de semana dirigí una comunicación al señor presidente de la República. En la zona, los campesinos nos habían estado informando sucesivamente de la posible presencia de grupos de interés económicos, orgánicos, al Palacio de Nariño. Informamos José Leibovic, orgánico al gobierno, esto es, responsable del documento COMPES de la Altillanura, vinculado a Corficolombiana. Habíamos señalado también la participación de Néstor Humberto Martínez, orgánico a Corficolombiana, vinculado al Palacio de Nariño, casi que funcionario palaciego. Igualmente de otros, pobrecitos del campo, Pacífico Rubiales, por ejemplo, cuenta con los buenos servicios del doctor Néstor Humberto, cuasi redactor de un proyecto inicial que afortunadamente ha sido desechado, aunque se niegue lo innegable. El día de hoy, Iván Cepeda ha presentado, además de otra nueva modalidad, porque Iván Cepeda ha explicado una nueva modalidad, voy a referirme al tema, un nuevo actor, la señora ministra de Educación. Vamos a hablar también, en esta oportunidad, de otro actor vinculado económicamente a altísimos ejercicios del poder, históricamente, tradicionalmente, cercanos a Palacio, la familia del ingeniero Manuelita, en una nueva modalidad. Modalidad que en esta oportunidad, lo anuncio, eventualmente podría comprometer a apreciados funcionarios de gobierno, de quienes espero toda la atención y respeto en este debate. Podría comprometer vínculos también, o al menos compras, que en épocas anteriores fueron objeto de convergencia criminal y que al final, después de varios mecanismos que deberían ser ampliamente explicados, posteriormente quedaron en manos de esta familia y de este grupo económico. Vuelvo a preguntarle al gobierno, lo mismo que insistí, ¿tiene el gobierno otros funcionarios, ministros o ministras, altos dignatarios, asesores de despacho, en fin, gentes vinculadas al poder, relaciones con esta zona del país que pudieran verse afectados con las políticas y los proyectos de ley sobre baldíos? Primera pregunta. Segunda, además de Francisco Santos, quien ya ha hecho una especie de confesión de boca sin propósito de enmienda, ¿hay otros familiares del presidente de la República, de sus núcleos, parentescos por distintos grados de afinidad o de consanguinidad? Empiezo a explicar mi presentación. El pasado de las tierras que está comprando Manuelita, la colonización de la oligarquía. Vamos a ver varias tipologías que ya hemos presentado a guisa de corolario previo para comprender qué es lo que se sigue. Mónica Semillas. Recuerden ustedes esta modalidad. Fue la primera que presentamos al Congreso de la República, año 2010, y como quiera que el gobierno ha negado la participación o por lo menos la iniciativa del Polo, pues permítame, no acostumbro pasar cuentas de cobro, pero últimamente estoy interesado en decir a todo pulmón que esta Cámara de Representantes presenció un debate tempranero, agosto de 2010, hace 3 años, en los cuales apareció Mónica Semillas. Desde entonces ya aparecía en general descrito, no la totalidad de los modus operandi que al final vinimos a establecer, pero sí en general el fraccionamiento, las empresas fachadas. Las empresas fachadas de esa época, recuerden ustedes, no eran las sociedades anónimas simplificadas, fueron instrumental después. En esa época se trataba de sociedades limitadas en las cuales concurrían en la junta directiva distintos números de identificación tributaria, las mismas personas básicamente de dos familias, la familia Marchet y la familia Cambrucci. Y expliqué aquí que Colombia se estaba dando el lujo de importar gángster, como si fueran pocos los que teníamos en la zona, Cuchillo, Carranza, qué sé yo, pues la guerra que ha ocurrido en esas zonas, también importábamos gángster. Estas familias estaban sindicadas de ser los determinadores de crímenes contra otros poseedores de tierra en Brasil y posteriormente se habían trasladado a Bolivia. Expliqué posteriormente, desde esas calendas, segundo debate, que había recibido Agroingreso Seguro y
se presentaba la atipicidad ya no solamente de grandes emporios nacionales ricos de este país acaparando subsidios con destino a los campesinos, sino también empresas extranjeras, lo cual contradecía el espíritu del agroingreso seguro, que era para defender empresarios frente al TLC de la competencia extranjera. Pero adicionalmente, expliqué y documenté que comunicaciones de la familia Cambrusi, comunicaciones de Mónica Semillas, le habían sido llevadas al presidente de la República, y tuve la prueba recientemente, el físico de la carta enviada por Mónica Semilla a Álvaro Uribe Vélez, donde le informaba de qué modo estaba acaparando baldíos irregularmente. El doctor Vélez, notificado del tema, no solamente no produjo lo que tenía que hacer, o una sanción, o una acción de la superintendencia, o una denuncia ante los órganos correspondientes, sino que omitió su deber, y segundo, negó ante el país, en un perjurio evidente, ante la Corte Suprema de Justicia, negó a Álvaro Uribe conocer del tema, y dijo que había recibido la información a través de la revista Dinero. Le entregué ese mismo documento a la Comisión de Acusaciones hace más de un año, y la respuesta hace 15 días en la Comisión de Acusaciones es que no ha obrado mi denuncia, no ha caminado un centímetro porque la fotocopiadora de la Comisión está dañada. Comisión de Acusaciones de esta Cámara de Representantes. Pero sigo. Mónica Semillas. Como nosotros no lloramos por un solo ojo, no solamente mencionamos los amigos de Uribe, también mencionamos los amigos de postreros gobiernos. Río Paila y Cargill, segunda modalidad, no fueron empresas limitadas, fueron sociedades anónimas simplificadas. Ya aprovechaban el instrumental que ofrece esa flexibilización de la figura empresarial, que permite todo lo que ya hemos conocido, desde explotar corteros de la caña e indios corteros de la caña, como se hace en el Valle del Cauca, a través de las SAS, hasta simular empresas para constituir números de identificaciones tributarias y aplicar lo que hemos denominado la ecuación Cafruni. El doctor Cafruni recomendaba crear varias NITs para hacerse a varios números de empresas, de unidades agrícolas familiares que después serían englobados. ¿Qué más comparten esta modalidad? Un bufete de abogados que a veces funge como testaferro, pero en otras oportunidades no hay un testaferro, sino que hay SAS puentes, sociedades anónimas simplificadas, puentes que después resultan en manos de Cargill, por ejemplo. En este caso, SAS en manos de Brigari Rutia en unos casos, pero además comparten también el nombre del bufete de abogados entre Cargill y Río Paila. Razones por la cual se cayó un embajador de la República de Colombia que había ofrecido semejantes asesorías. ¿Qué más comparten? Agroingreso seguro de nuevo. Todos estos casos que hemos hablado, incluidos los que anteriormente fueron mencionados, tienen antecedentes de reforma agraria, y en todos los casos se presenta una inexplicable elevación o variación inexplicable de los precios de la tierra. En lo que hoy voy a presentar, a diferencia de estos casos, se presenta en lo anterior una elevación drástica del precio de la tierra que no se explica en los fenómenos del mercado, pero lo que voy a presentar más adelante es una irregularidad consistente en que sube el precio de los predios, baja en la siguiente adquisición, vuelve a subir en la próxima adquisición, vuelve a caer en la siguiente adquisición, lo que nos está informando tal vez de un comportamiento supremamente delicado al respecto. ¿Qué más vamos a explicar? Poligrao y Sarmiento Angulo. Ahí solamente tengo a Poligrao, esto puede ser una omisión muy grave porque a Sarmiento lo tenía en otra lámina, pero lo explico. Sarmiento Angulo y Poligrao, ¿qué comparten Sarmiento Angulo y Poligrao? Comparten que no necesariamente constituyeron sociedades anónimas simplificadas. Comparten que no necesariamente fraccionaron al número de hectáreas de la unidad agrícola familiar. A diferencia de la ministra y su grupo económico, que sí tuvo la previsión, a diferencia de Río Paila, que tuvo la previsión, por eso crean tantas empresas, en estos dos casos no tuvieron esa previsión, compraron directamente, pero además por un número superior de la unidad agrícola familiar. ¿Qué más se presenta en este caso? Acumulación de baldíos antes y después de la ley 160, y de nuevo presenta los precios escandalosos. Pero además, en el caso de Poligrao, y por eso me interesa subrayarlo, compraron en zonas de desplazamiento forzado, Mapiripán. Compraron Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3, y un buen día la alcaldesa de Mapiripán decide levantar la restricción para que Poligrao pueda hacerse a ese número de hectáreas, 10 años después de que ocurrió la masacre. Pero este es mi link para el tema nuevo.
Le hemos reclamado a esta compañía ítalo-española. ¿Cómo no sabían ustedes que en Mapiripán ocurrió una masacre de esas dimensiones? No aceptamos la explicación de esta compañía extranjera, según la cual ignoraba lo que había ocurrido. Pues bien, si no la aceptamos de Poligrau, mucho menos podemos aceptarle al ingenio Manuelita colombiano. En general los colombianos saben lo que ocurría en el Casanare. Cualquier colombiano medianamente informado estaba enterado. Mucho más una compañía con 10 años de instalada en la zona, como vamos a explicar, y cuyas familias es una de las más notables de este país. Vamos a ver de quiénes estamos hablando. Continuemos, por favor. La familia Eder tiene grandísima representatividad política y económica, desde luego. ¿De quién estamos hablando? Actores principales de esta toma de tierras que a la postre se viene a establecer puede ser irregular. Bueno, de la doctora Doris Ceres de Zambrano, mujer muy prestante de la sociedad vallecaucana, ministra de Educación, ex viceministra, gobernadora del Valle del Cauca, y por la brevedad del tiempo no me detengo más. Familia Alejandro Eder, actualmente, bueno, consejero para la reintegración, comisionado de paz en La Habana. Continuamos. Harold Eder, escuchemos el video. Ponemos sonido, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Entre tanto, Delfín Empresarial, en el video pide carreteras, como lo han pedido también Sarmiento Angulo, como lo han pedido los principales acaparadores de tierra. Regresemos y le ponemos sonido, por favor. Omitamos el video, por favor. Los puntos que se han tocado. El primero es la infraestructura. Es fundamental un desarrollo de la infraestructura en la Orinoquía, no solamente para los mercados internos, sino para los mercados internacionales. Esto significa vías, sobre todo las vías que llevan al mercado interno hacia Bogotá, la vía que se está planteando que cruza por la cordillera Buenaventura, que mencionó el gobernador, y también importantísimo la navegabilidad del río Meta. El río Meta proporciona una alternativa de transporte potencialmente muy económico, de hecho lo hace en parte del año, pero durante el verano no es navegable, y es importantísimo tanto para movilizar los productos hacia el interior como hacia la exportación por el Orinoco. Entonces ahí hay un proyecto que el gobierno ya ha planteado y que es importantísimo desarrollarlo. Voy a presentarles a ustedes qué otros grandes actores coinciden en pedir exactamente lo mismo, que bien podría beneficiar desde luego a la comunidad y a pobladores, pero que es pedido en esta oportunidad después de casi haber vaciado algunas zonas en las cuales, vaciado de campesinos, algunas zonas de las cuales vamos a referirnos más adelante, pero puedo mencionar que frecuentemente editorialistas y editoriales del tiempo reclaman lo mismo, frecuentemente Río Paila hace lo propio, en fin, no me detengo en el punto por asunto simplemente de tiempo. Continuemos, por favor. Vamos a tratar de simplificar algunas de estas. Estoy hablando de que Azote Manuelitas, de acuerdo con la información que se presentó inicialmente, estaría acaparando 6.300 hectáreas. Después vamos a ver que realmente son muchas más, tenemos documentadas 17.000 más adelante. Continuar, por favor. En dinero aparece pues la explicación, se le denomina el Rey de los Llanos, ahí anuncia la producción de 10.000 hectáreas en Orocue Casanare. Continuemos, por favor. Es decir, esto es un asunto ampliamente documentado, y según la Superintendencia de Notariado y Registro, debemos decir que Aceite Manuelita y la Hacienda San José, ambas de propiedad de la familia Eder, del ingenio Manuelita, acumula 23 predios con antecedentes de baldío, 21 de los 23 realmente, los otros es probable que también lo sea, pero en las anotaciones que reclama el señor superintendente aparecen documentadas 21 de los 23. En Orocue, Casanare y 43 en San Carlos de Guaroa, y agrego, señor superintendente, usted ayer nos dio una lección de la importancia de ciertos certificados y nos dijo que su sistema funcionaba a la perfección. Le voy a detallar después, ahora no por falta de tiempo, la manera como intentamos hacernos a estos documentos sin que su sistema extrañamente funcionara en varios de los casos. Continuemos. ¿Qué ha ocurrido en la zona?
La intervención de el doctor Hugo López casi que me exonera de tenerme acá. Doctor Hugo López, la violencia ha campeado y sencillamente decir lo que se conoció como la guerra del Guaviare, del Casanare, que tiene, como usted ha señalado, doctor Hugo, antecedentes en la violencia de los 50. Es decir, un corredor muy importante para la guerra, que lo sigue siendo todavía. Autodefensas campesinas del Casanare, Bloque Ceutario, Centauros, Víctor Carranzas, Llanos, bueno, para mencionar algunos de los que han estado presentes, cuchillo, pues, y cuchilladas y tenedores, como lo decía recientemente un artículo. Doy una cifra impresionante: 2.553 desaparecidos en Casanare del 86 al 2007. No me detengo sobre esto, hay amplísima literatura que documenta lo que ocurrió en la zona, de modo que el país se notificó de lo que ocurría. Es decir, aquí a lo que asistimos exactamente, ni más ni menos, quédese allí por favor en la anterior, es a lo que ha denominado la Corte Constitucional hechos notorios. Y la Corte ha dicho que cuando se presentan hechos notorios de esta naturaleza, es de suponer per se la violación de los derechos humanos a escalas superiores. Lo documento solamente con este número, no me detengo, pero está claro, hay hechos notorios y quiero subrayarlos. Los jueces han señalado tal circunstancia y han dicho que se presume la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos, de modo que lo presume la Corte, lo presumimos nosotros y lo deben presumir los empresarios que instalan sus apetitos en la zona. Pero además, agrego sobre el particular, está perfectamente demostrado que para esas calendas del 86 se empezó a instalar, después y durante la guerra, una convergencia criminal. Esa convergencia criminal, constituida en redes y nodos, de los cuales participaban congresistas, sectores del poder público, integrantes del Ejecutivo a los distintos niveles, bufetes de abogados, banqueros, empresas, y algunos de los que Luis Jorge Garay denomina agentes grises, que cumplen además un propósito no solamente de lavar, sino a veces también de comando, de dirección del modelo económico y de gestión económica que pretende instalar la criminalidad. Continuemos en nombre de la brevedad del tiempo. Veamos las inversiones. ¿Cuándo llegan estas inversiones? Bueno, se habla de 17.773 hectáreas, la mayoría con antecedentes de baldío, acaparadas por Manuelita en Orocué. Vamos a aplicarnos principalmente al tema de Casanare y vamos a ver algunos otros rasgos de la tipología para documentarla, y entonces vamos a hablar rápidamente de la tipología 1. Había llegado en el 87 Manuelita a San Carlos de Guaroa, aproximadamente, bueno, más adelante vamos a documentar 17.000 hectáreas. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Primer grupo, primer tipo dentro de esta tipología, dentro de esta modalidad, predios adjudicados como baldíos entre 1989 y 2003. ¿Qué estaba ocurriendo? Una agropecuaria, Cravo Sur, vende el predio a miembros de la familia de Erdori Ceder de Zambrano, Henry James Ceder Caicedo, Elisa Eder, Giovanelli, el mismo día 16 de octubre, escrituras consecutivas en la Alcaldía 16 de Bogotá en el año 2007. Perdón. He aquí la mención de uno de ellos, Henry James Ceder, además aportante a la campaña de Juan Manuel Santos. Continuemos, por favor. He aquí las anotaciones correspondientes que demuestran que sí es comprador de esos títulos, de esa zona exactamente. Continuemos, por favor. Estos miembros de la familia entregan en dación de pago o como donación los predios a Aceites Manuelita, que resultan ser los mismos propietarios entre los años 2008 y 2009, y en una brevedad del tiempo, en el caso anterior que apenas median pocos meses. Continuemos, por favor. Y finalmente, Aceites Manuelitas traspasa los predios mediante decisión a la empresa Palmar de Altamira, sociedad creada exclusivamente para traspasarle esos artículos, conformada por los mismos socios de Aceites Manuelitas. Continuemos, por favor, con la siguiente tipología. En nombre del tiempo, predios baldíos adjudicados
entre 1986 y 1987. Estamos hablando de una sistemática acumulación de baldíos que tienen exactamente las limitaciones que en otras épocas hemos señalado existían. Sonido para el doctor Wilson. Usted bien conoce que las reglas, doctor Wilson, son para todos. Bien pueda, termine su intervención. Gracias, presidente. Yo voy a pedir cierta consideración. Cuando uno tiene tanta información, yo no he repetido absolutamente nada, me he saltado 10 videos, he adelantado varios documentos que pueden obrar como prueba en cualquiera de los repisas de los funcionarios del gobierno, pero permítame hacer la presentación completa que nos resulta de la mayor importancia. Estamos hablando de compromisos muy serios de un sector económico vinculado orgánicamente al gobierno y con funcionarios de gobierno. Continúo. Estos adjudicatarios venden a Sociedad Agrícola Ganadera, Rojas e Hijos, y hago notar, todos en la brevedad, predios baldíos adjudicados con meses apenas de diferencia entre 1986 y 87, son rápidamente adquiridos por esta extraña sociedad entre el 86 y el 87 por valores entre 250 millones y 300 millones, y es aquí algunas de las cuales que presentan nuevas irregularidades según el análisis de precios del mercado. Todos venden, y miren ustedes, Armo Ingeniería, o Helber Mauricio o Itaca Morales, ahora vemos quién es, entregan en aporte a la sociedad agropecuaria La Gloria, el día de su constitución, 23 de mayo de 2008, los predios por 1.230 millones cada uno de los 12 predios, mediante una misma escritura en la misma notaría 20 de Bogotá y en la misma fecha de su constitución. Continuemos. ¿Quién es Helber Mauricio Oicata Morales? Según el Espectador de marzo de 2010, hace parte de las estructuras del narcotráfico de la época, del Loco Barrera y de alias Cuchillo, información del 2 de marzo de 2010. Ya tendremos oportunidad después de documentar quién es. Continuemos, por favor. Y digamos adicionalmente, esta agropecuaria La Gloria, y aparece entonces un caracterizado hombre del narcotráfico y del paramilitarismo en la zona, reconocido por los habitantes, luego posteriormente sancionado como corresponde. Agropecuaria vende a Aceites Manuelita y a Hacienda San José, ambos propiedad, como hemos dicho, de la familia Eder, cada uno de estos predios, por valores que fluctúan ya no en los 1.230 millones reportados anteriormente, sino extrañamente por un menor valor y a posteriori, 730 millones y 1.000 fluctúan los valores de esas compras en el mismo día con escrituras consecutivas, todas el 13 de junio de 2008 en la notaría 76 de Bogotá. Continuemos. Y adicionalmente un rasgo pues que aparece en algunas de estas adquisiciones, se presenta después, durante un tiempo, servidumbres de riegos y de drenaje, de Armo Ingeniería o Oicata Morales hacia Aceites Manuelitas por un millón. Todo esto ha sido formalizado también en la misma notaría y en la misma fecha, 13 de junio de 2008. Tipología 3, que tiene que ver con algunos predios también comprometidos con Manuelita, familia Eder, que aparecen como baldíos adjudicados en el año de 1987. Varios señores, Luis Alberto Mendoza, Hans Wolfgang, Clemens Wolter, le venden a Jaime Antonio Cortés Gutiérrez y a un narcotraficante plenamente identificado, sancionado, vamos a ver qué fue, integrante de esta plenaria de Cámara de Representantes y gobernador, Óscar de Jesús López Cadavid. Cada uno de estos predios el 8 de noviembre de 2006 en la notaría 28 de Bogotá, y continuemos por la brevedad del tiempo. Esta es el organigrama de la estructura criminal que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los organismos de inteligencia de este país hacían del estado del arte de aquel grupo criminal. Debajo del mapa, voy a hacer un acercamiento, aparecen dos figuras, dos familiares. Continuemos. Dice que se trata de personas que son claves dentro de la estructura de Guerrero Castillo Cuchillo en general, y se señala Óscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador del departamento de Guaviare, y su primo Nevio de Jesús Echeverry Cadavid, ex gobernador del departamento del Guaviare. Continuemos. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto. En el año 2011 aplicó una condena de 7 años y 6 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y
conformación de grupos paramilitares, agreguemos más. Es amigo íntimo de Vicente Castaño, aparece en varios testimonios, entre ellos, los nombres, por favor, tengan presente, testimonios de Damaris Ruiz, quien al propio tiempo es la viuda de Jaime Cortés, colaborador de López Cadavid, y tengámoslo en cuenta para la compra más adelante de y sucesiones de los predios que fueron a parar a manos de nuevo de los señores Eder. Continuemos, por favor. De modo que López Cadavid compra en sucesión los predios que adquirió en asocio con Cortés Gutiérrez, se los compra una vez muerto Cortés Gutiérrez a la señora de Damaris Ruiz Contreras. Continuemos, por favor. Y el 14 de septiembre de 2008, en la Notaría 76 de Bogotá, el señor Óscar de Jesús López Cadavid vende a Aceites Manuelitas cada uno de los predios. Continuemos, por favor. Y también aparece la postrer figura de la servidumbre petrolera de ocupación, en este caso a Ramson International y CIC Energía Llanos Limitada. Continuemos, por favor. Estas compañías que hacen normalmente grandes estudios de títulos. Afortunadamente, cuando presenté el caso Río Paila, explicamos detenidamente cómo Brigario Urrutia se ocupaba de hacer un amplísimo estudio del pasado de los predios, al decir de ellos para precisamente establecer claramente que no hayan andanzas de negocios turbios. Luego notar pues esta circunstancia y decir cómo es posible que semejantes hallazgos no hayan sido conocidos por este grupo empresarial. Y en este caso encontramos personas vinculadas al narcotráfico en zonas donde en la década de los 80 hubo convergencia criminal y posteriormente los vencedores de la guerra correspondiente acumulan los predios y al menos una gran parte de ellos terminan en manos de este grupo empresarial, lo cual me permite hacer, para concluir, las siguientes preguntas al grupo Manuelita y a la familia Eder. Continuemos, por favor. Y es lo siguiente: a pesar de estar en la zona durante más de 20 años y antes décadas de las compras que estamos refiriendo, ¿no conocía Manuelita y la familia Eder los antecedentes de los vendedores de estos predios? Continuemos. Voy a hablar de un libro blanco que tiene que ver con una importante federación de iniciativas para la paz de empresarios que hace algunas recomendaciones muy importantes. Una de ellas, comillas, una de las responsabilidades que encierra el deber de las empresas de respetar los derechos humanos en el marco de los principios rectores es la actuación con la debida diligencia frente a las comunidades y autoridades para la adquisición y uso de tierras destinadas a su operación. Es decir, que las empresas deben tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que sus decisiones y actividades ligadas a la adquisición y uso de la tierra no generen impactos negativos o vulneren los derechos humanos de terceros. Continuemos. Y sigue, agrega, en Colombia este es un tema emergente, particularmente importante si se tiene en cuenta la creciente atención a denuncias sobre posibles vínculos entre intereses empresariales en la tierra y violaciones de derechos humanos relacionados con minorías étnicas, desplazamiento forzado de la población y mecanismos de despojo de tierras. Muchas de estas denuncias tienen su origen o se ven reforzadas en las versiones libres de antiguos comandantes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y este es uno de los casos a que nos estamos refiriendo. En virtud de ello, el país, me imagino, se pregunta: ¿Manuelita respetó las disposiciones de la responsabilidad social empresarial y la prevención de violaciones a los derechos humanos, honrando la debida diligencia a que nos hemos referido? Tercero, ¿por qué Aceites Manuelita S.A. y Hacienda San José aparecen como poseedoras de una parte del predio Maremare en un 1.5%,
propiedad del señor Helber Mauricio Oicata Morales, de quien hemos hecho aquí amplia descripción, y el restante 98.5 lo adquirió la empresa comercializadora MBI Compañía SAS el pasado 15 de julio de este año. Es decir, ¿tiene acaso todavía una alianza con Oicata Morales? ¿Es posible que así sea? Estoy presentando aquí algunas otras escrituras que dan fe de esta última denuncia. Continuemos para intentar mantenernos en el tiempo que hemos planteado, y entonces elevo una solicitud a las autoridades competentes, que son las que deben investigar. Me he cuidado mucho de no calificar o ofrecer un tipo penal ni cosa parecida de estos comportamientos. Creo que deben ser las autoridades presentes, y he invitado a la Fiscalía, aquí presente, a varios organismos de control, para que además de investigar, adelante las acciones a que haya lugar, pues las trascendencias de los hechos puestos en conocimiento son enormes, en mi opinión. Continuamos. Una especie de colorario de conclusiones. Ya habrá ocasión de discutir los proyectos que va a presentar el Gobierno Nacional. Al margen del contenido del proyecto, que ya ha trascendido a los medios, ha sido inevitable el debate. Estamos muy empeñados, lo dijimos ayer con todas sus letras, en que se establezcan las irregularidades y que se resuelvan la ilegalidad y los hechos de corrupción que evidentemente se presentan en todos estos casos, para después discutir filosóficamente, si se quiere, los asuntos vinculados al modelo de desarrollo. Pero por lo pronto, creemos que el gobierno debe aplazar cualquier decisión, que no se puede proponer un debate sobre el modelo agrario como forma de justificar y legalizar inversiones de grandes inversionistas nacionales y extranjeros en transacciones que no solo involucran ahora acumulación de tierra con antecedente de baldío, asunto ya bastante delicado y denunciado sistemáticamente durante estos meses, sino que también involucran presuntas violaciones de los derechos humanos. De otra parte, sigo insistiendo, Iván ha hecho una amplia exposición al respecto, estamos interesados, Iván lo señalaba ahora también, en que el presidente nos aclare los potenciales conflictos de intereses entre funcionarios, familiares y empresarios afines a las políticas gubernamentales. Y al Congreso de la República, una recomendación respetuosa y cálida. El Congreso no se puede hacer cómplice de iniciativas que en nombre de la productividad y el desarrollo de la Orinoquía encubran serios delitos e injusticias, tal como lo hemos venido señalando. Siguiente, y adicionalmente, algo que nos parece un llamado apenas elemental. En ese marco discursivo que propone la paz y la justicia con las víctimas, no se pueden justificar, desde luego, iniciativas que tienen tan claros beneficiarios identificados magnates de la sociedad colombiana. Creemos que es muy importante que se honre en el debate público y en la política pública lo que se promete en La Habana. No puede ser que en La Habana hagamos un discurso de paz y aquí en Colombia hagamos una práctica de guerra social, en general contra la población y en particular contra estos despojados. El gobierno tiene otros deberes supremos en estos casos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor representante.